Vale, se está grabando esto. Como digo, me podéis interrumpir para hacerme las preguntas que queráis. La idea es que vamos a hacer interpolación sobre una función en unos puntos muy concretos. ¿Vale? Ya no es una tabla de datos, no es una nube de puntos aislada, por decirlo así, sin contexto ninguno, sino que tenemos ahora una función de hecho exponencial, como estáis viendo aquí, que evaluamos en unos ciertos puntos. ¿Vale? Y nos dice que en esos ciertos puntos, por el método de diferencias divididas, calculemos su polinomio de interpolación. Y después, más tarde, que intentemos aproximar f de menos 0,5 por el valor del polinomio y ahí estudiemos el error cometido. ¿Vale? Ese, digamos, es el contexto del problema. Bien. Si yo dibujo esta función, es una función exponencial. ¿Vale? En menos 1 vale 2 elevado a menos 1. 2 elevado a menos 1 es un medio. ¿Vale? Aquí en menos 1 vale menos un medio. Perdón, vale un medio. En el 0 vale 2 elevado a 0, que es 1. Dos elevado a 1 es 2. ¿Vale? Y 2 elevado a 2 es 4. ¿Vale? Esto es en el 1, esto es en el 0 y esto es en el 2. Pues el 4 porque probablemente esté por aquí. ¿Vale? Esto hace la curva exponencial que tanto conocemos, ¿no? Los puntos clave para nosotros son estos de aquí, ¿vale? Este, son los puntos donde conocemos la función, ¿vale? ¿Qué me piden? En el primer apartado, por decirlo así, me piden un polinomio de interpolación, o el polinomio de interpolación, mejor dicho, porque sabemos que es único. El polinomio de interpolación para esa función, es decir, para estos puntos que tenemos aquí. El menos 1, un medio, 0, 1, 1, 2 y 2, 4. ¿Vale? Realmente estamos en la misma situación que en el problema anterior. ¿Vale? Yo ya tengo mi nube de puntos, que la podría escribir como hicimos en la otra ocasión. Mis puntos X son menos 1, 0, 1, 2. Y las I's, estos son los X sub Y, las Y sub I, un medio, 1, 2 y 4. ¿Vale? Entonces, realmente, partiendo de aquí, estamos ya en la situación de hacer un método de diferencias divididas a partir de una tabla de datos. ¿Vale? ¿La diferencia dónde va a estar? En esta segunda parte del problema. Bien, ¿cómo se hacía, si os acordáis, el método de diferencias divididas? Lo voy a hacer aquí a mano. Pues poníamos las X en la primera columna, las Y's en la segunda columna, ¿vale? Aquí tendríamos de nuevo menos 1, 0, 1 y 2, y aquí el 1 medio, 1, 2 y 4. Y ahora, a partir de aquí, a partir de este momento, íbamos construyendo las diferencias divididas por cada par de elementos en cada una de las columnas. ¿Vale? Si yo cojo estos dos primeros elementos, el 1 medio y el 1, ¿vale? Los dos primeros en esta columna, yo tengo que hacer su diferencia 1 menos 1 medio dividido por, voy a poner en otro color en verde, la diferencia de estos dos valores. ¿Vale? Recordad que siempre es diferencia de las Y's entre diferencia de las X. O diferencia de lo que haya en una columna entre la diferencia de las X. ¿Vale? Siempre es diferencia de lo que haya en la columna anterior entre la diferencia de las X de donde proceda. Pues esto sería 0 menos menos 1. ¿Vale? Digamos que de estos dos sale eso. ¿Cuánto vale? 1 menos un medio es un medio entre 1. Nos da un medio. ¿Vale? Digamos que ha salido de estas dos partes. Venga, si yo utilizo esto de aquí,
De nuevo vuelvo a tener diferencia entre estos dos, es 2 menos 1 partido 1 menos 0. 1 menos 0. Esto es 2 menos 1, 1, partido 1, 1. Y repetimos para el último par de puntos, que son estos dos, el último par de valores, 4 menos 2, 4 menos 2, dividido por, me voy a las x, 2 menos 1. 4 menos 2, 2, entre 2, 1, si no me equivoco. ¿Vale? Perdón, porque he hecho 2 menos 1, claro, me he equivocado porque 4 menos 2 es 2 y este 2 menos 1 es 1, pues 2 entre 1, 2. ¿Vale? Ya la primera en la frente. Vale. Ya decía yo, digo, esto es una exponencial. Mirad, esto que sale aquí, que es la primera diferencia dividida, esto realmente, estos valores de la primera columna, esto es una aproximación de y', es decir, de la primera derivada de la función que estamos intentando interpolar, ¿vale? Esto es una aproximación de la primera derivada. Realmente, esto es un esquema de diferencias divididas que se llama diferencias, se podría llamar hacia la izquierda, ¿vale? Estamos calculando una aproximación de la derivada utilizando solamente dos valores consecutivos. Eso lo veremos, de hecho, en el tema siguiente. ¿De acuerdo? Lo de arriba de I', bueno, es un símbolo, he intentado hacer el símbolo del aproximado, ¿no? Así, ¿vale? Que si no te gusta, lo quitamos, ¿vale? Y digo que esto es aproximadamente I'. Aproximadamente, ¿vale? Es una aproximación. Que lo vamos a utilizar después en interpolación oscilatoria. Vale, vamos a seguir iterando. Vamos a seguir poniendo columnas. ¿Hasta cuándo? Hasta que nos quedemos con un único valor en una columna. ¿Realmente cuántas columnas vamos a tener? Pues tantas como valores de la X. ¿Vale? Al final vamos a acabar. Bien. Siguiente paso, por parejas, como siempre. ¿Vale? Esta pareja, pues tendremos el 1/2 y el 1. ¿Vale? Entonces, sería el de abajo menos el de arriba, 1 menos 1/2, dividido por, y ahora lo que hacíamos aquí era ver de dónde procedía cada uno de estos, ¿vale? En el de arriba buscábamos siempre hacia arriba, y esa era la X que nos interesaba, y el de abajo, este 1, seguía su camino hacia abajo, y esa era la X que me interesaba. ¿Por qué? Porque realmente este 1 viene de este 1 de aquí, de este valor de la X. Entonces lo que yo tengo en el denominador es 1 menos menos 1. ¿Vale? 1 menos menos 1. ¿Cuánto da esto? Pues es 1/2 partido por 2, 1/4, ¿vale? Y ahora este de aquí, que vuelvo a tener, diferencia entre este y este, es 2 menos 1, ¿vale? Entre este 2 y este 1, el de abajo menos el de arriba, dividido por, bien, este 2, ¿de dónde procede? Procede de este 2, y este 1 por arriba viene del 0. 1 entre 2, este se queda 1/2. Bien, esto realmente es similar, no es exactamente porque hay una constante, ¿vale? A la segunda derivada. Pero en la segunda derivada, muy probablemente dividida por 2, ¿vale? La columna 2, 2 menos 1 da 1, entre 2, 1/2. 4 menos 2, 2. Vale. Sigamos. Ya solo nos queda
un último cálculo que hacer, la última diferencia dividida. Un medio menos un cuarto, ¿vale? Ya lo pongo aquí directamente, un medio menos un cuarto, dividido por, y ya son los extremos de la tabla, 2 menos menos 1. 2 menos menos 1, ¿vale? ¿Qué es esto? ¿Cuánto da? Pues da un cuarto partido por 2 menos menos 1, 3. Un cuarto partido por 3 es un doceavo. ¿Vale? Esto, ¿a qué es similar? Esto que aproxima, esto a la tercera derivada, fijaros, la tercera derivada, si yo pongo aquí el factorial, pues más o menos se ve claro que esto se parece bastante a los términos del polinomio de Taylor, ¿vale? Esto es aproximadamente 1 partido 3 factorial la tercera derivada, 1 partido 2 factorial la segunda derivada, esto es 1 partido 1 factorial la primera derivada, ¿vale? Así que aproximadamente es esto. Bien, es una aproximación más, ¿vale? Con esto ya podríamos calcular el polinomio de interpolación. Esta ya es la tabla de diferencias divididas, ¿vale? Esta ya es la tabla. ¿Por qué abajo no es 2 menos un medio? ¿En cuál de los puntos? En este último paso, abajo, como tú dices, en el denominador, tengo que buscar las x de las que proceden estos cálculos. Entonces, si tiro primero hacia abajo, veo que la x de la que procede es el 2 y la otra x por la rama de arriba es el menos 1. Por eso pongo 2 menos menos 1. ¿Vale? Digamos que viene este 2 y este menos 1 son este de aquí y este de aquí, porque para ellos hemos seguido este camino. Por aquí, por aquí, por aquí y, evidentemente, hacia allá y por abajo. ¿Vale? Esta es la estrategia siempre a seguir. Arriba siempre es lo de la columna inmediatamente anterior. Este, un medio, es este de aquí. Y el un cuarto es este de aquí. ¿Vale? Pero en el denominador siempre, siempre, siempre las x. ¿Vale? Pensad de esta forma. Yo estoy haciendo incremento de y entre incremento de x. ¿Vale? Lo que tantas veces hemos hecho a la hora de hacer una derivada. ¿Cuál sería la segunda derivada? Esta sería la primera derivada. Incremento de y entre incremento de x. La segunda derivada es coger la primera derivada y hacerle su derivada con respecto a x. Así que estoy el incremento de justo lo anterior entre el incremento de la x. Y así sucesivamente. ¿Vale? Siempre es columna anterior entre incremento de las x. ¿Vale? Como cada vez estamos ocupando más x, pues por eso cada vez estamos abriendo más digamos, este abanico en las x. ¿De acuerdo? Pues bien, ya con esto podemos calcular el polinomio, como decía. ¿Qué términos utilizamos para el polinomio? Son siempre los primeros de cada columna. Van a ser este de aquí, este de aquí, el un cuarto y el único que nos queda en la última columna, el un doceavo. ¿Vale? ¿Y cómo lo planteamos? Polinomio de interpolación. Empezamos. Este de aquí, el de las i's, es siempre el término independiente. Un medio, más. Es este de aquí, ¿vale? Me voy de la siguiente columna. Este es un medio, este es el coeficiente un medio, que multiplica a x menos, como este es el primer, sumando a la primera de las x. Entonces ya en este momento voy a utilizar esta x, menos 1. Siguiente sumando, más un cuarto, que tiene el primer sumando igual, x menos menos 1, pero también utiliza el siguiente,
x menos 0. Fijaros que estoy utilizando los valores de las x. Ya he utilizado el 1/4. Y el 1/12, que repite los anteriores, el x menos menos 1, x menos 0, que ya está utilizado, y el que nos falta por utilizar, x menos 1. Siempre en diferencias divididas el último se queda sin utilizar. ¿Vale? No hay un término, en este caso, x menos 2. ¿Vale? Hemos ido acumulando. Este es el término independiente. Este con la primera de las x. Esta siguiente columna con las dos primeras. Y el tercero con las tres primeras. Y así sucesivamente. Esto escrito más o menos bien. Queda 1/2 más 1/2 de x más 1 más 1/4 de x más 1 por x más 1/12 de x más 1 por x menos 1. ¿Vale? Y esto, si queréis, se opera y se queda algo más bonito. ¿Vale? Con esto sí, o, ¿vale? Esto es lo que ya he ido haciendo. O, ya en esta forma, ¿vale? Esto es justo lo que acabo de hacer. Esta es la misma tabla, los mismos resultados que acabo de hacer. Y esto es justo el polinomio que da. Con esto ya tenemos acabada la primera parte del problema, que es calcular, el polinomio de interpolación. ¿Vale? Se podría dejar, pasa que, a ver, al final vais a tener que evaluar. ¿Vale? Entonces quizá, a lo mejor un poquito de manipulación ahora para dejarlo más simple, como es este caso, ¿vale? Os ayude, ¿vale? De la otra forma también valdría. Por ejemplo, cuando lo hacéis en MATLAB os va a devolver estos coeficientes, estos de aquí, ¿vale? No os va a devolver esto de arriba, ya os lo da transformado y simplificado, ¿de acuerdo? Bien, pues esto, como digo, es el primer punto del problema. ¿Qué nos queda? El apartado del error, ¿vale? Entonces nos queda estudiar el error. El error cometido, ¿dónde? En x igual a menos 0,5, ¿vale? El error cometido en este punto. Entonces tenemos dos tipos de error. Tenemos un error teórico, una cota de error, y un error real, ¿vale? Vamos a empezar por el teórico, que es el que explicamos el otro día en clase. Recordad que el error teórico se parecía en su expresión mucho al error del polinomio de Taylor, el error de Taylor, ¿vale? En general, el error en un punto dado x, ¿vale? Esto era f la derivada n más 1, siendo n más 1 el número de puntos que teníamos en la interpolación partido n más 1 factorial por el producto de x menos x sub i. Es decir, los nodos donde estamos interpolando, ¿vale? Los puntos donde interpolamos se llaman nodos. Bueno, pues, si esto es menos 0,5, ¿vale? Pues yo hago el error en menos 0,5. Como tengo 4 puntos, pues sería cuarta derivada de f en un punto que desconozco, partido 4 factorial, y el producto de los x de menos 0,5 menos x sub i, cuando x sub i la i va desde 0 hasta 3, ¿vale? Para todos los puntos. Esto realmente está recorriendo todos los puntos. El menos 1, el 0, el 1 y el 2 que teníamos, si os acordáis, ¿vale? Que venían las x sub i. Vale. ¿Qué es conocido aquí? ¿Qué tenemos conocido? ¿Se puede repetir? Repito. Estos son los puntos conocidos. Los x sub i son las x conocidas. ¿Vale? En nuestro caso, en este problema, son menos 1, 0, 1 y 2. ¿Vale? Estas son las x sub i. Este producto, realmente, esta parte de aquí es, la voy a escribir como, bueno, si lo tenéis más o menos por aquí, sería menos 0,5 menos menos 1 por, como esto es un producto, igual que el sigma era la suma, pi mayúscula es el producto, menos 0,5 menos 0, ¿vale? Estoy haciendo menos 0,5 menos cada uno de los
x sub y que tenemos en nuestro problema. Como digo, ese pi mayúscula, ese pi grande que aparece ahí, es el símbolo de producto, ¿vale? Igual que el otro, que el sigma, que este símbolo es el de la suma, desde i igual a 0 hasta n, ¿vale? Esto es una suma. Bueno, pues esto es un producto, el producto de todos estos términos. Este por el siguiente, es decir, para i igual a 0, por el término que salga de i igual a 1, por el término que salga de i igual a 2. Realmente esta expresión lo que significa es que voy recorriendo mis nodos, el menos 1, el 0, el 1 y el 2, estos puntos donde yo estoy interpolando, y hago menos 0,5 menos menos 1, menos 0,5 menos 0, menos 0,5 menos 1, menos 0,5 menos 2, y todo lo multiplico, ¿vale? Esa es la idea, eso es un producto, ¿vale? Bueno, pues, esto es conocido, este punto me lo dan, donde estoy intentando encontrar el error. El número de puntos 4 es conocido, me falta determinar dónde está este xi. Xi se encuentra entre el menor y el mayor de los x y, es decir, entre menos 1 y 2 en mi caso. ¿Vale? Entonces yo tengo que evaluar la cuarta derivada en un punto que está entre menos 1 y 2. Pues lo que yo hago es calcular la cuarta derivada. De la función exponencial era fácil, como es 2 elevado a x, pues la cuarta derivada es 2 elevado a x por el logaritmo neperiano de 2 a la cuarta. ¿Vale? Intentar recordar la derivada de la función exponencial. De esta forma, como yo tengo que xi está entre menos 1 y 2, y esta función es creciente, por lo tanto xi a lo sumo, perdón, sí, xi a lo sumo vale 2. Y la cuarta derivada, por tanto, será más pequeña que si yo en vez de x pongo un 2. Es decir, que 2 al cuadrado por el logaritmo neperiano de 2 a la cuarta. Es decir, este valor de aquí. ¿Vale? Entonces, de esta forma, he conseguido acotar la cuarta derivada. ¿De acuerdo? Porque sí, como mucho vale 2, según este comentario. Bien. Cuando ya tengo la cuarta derivada acotada, ya puedo sustituir esto en esta expresión. ¿Vale? ¿Qué me ha faltado aquí? Pues me parece que me falta aquí dividir por 4 factorial. Si os digo la verdad, me ha faltado aquí un partido por 4 factorial. ¿Vale? La cuarta derivada es 0,9283 y me acabo de dar cuenta de que aquí falta un 4 factorial. 4 factorial es 24. ¿Vale? Entonces, 4 factorial 24, sí, ¿no? Entonces es lo mismo que esto, partido por 24. Queda 0,8656 entre 24. Lo voy a hacer ahora mismo con la calculadora. Con 8656 entre 24. 0,03, ya decía yo que salía un número demasiado alto. 0,3, perdón, 0,036. ¿Vale? 0,036. N es 3 al ser el mayor grado de los coeficientes, ¿no? N es 3, este de aquí, porque tenemos 4 puntos. Aquí siempre va a aparecer uno menos de los puntos. Recuerda que nosotros suponemos en interpolación que tenemos n más 1 puntos. ¿Vale? Si en nuestro caso 4 es n más 1, pues entonces n será 3. Bien, repito brevemente, muy brevemente, porque esto ya debe ser súper conocido, cómo he acotado esta parte de aquí, la cuarta derivada. La cuarta derivada es esta función, 2 elevado a x, ¿vale? Cogéis y hacéis la derivada de la exponencial, 2 elevado a x por el logaritmo neperiano de 2 a la cuarta. Vale, la x, en mi caso xi, esta letra griega, se encuentra entre menos 1 y 2. Como esta es una función exponencial, de nuevo, su valor más alto lo tomará en el extremo derecho, cuando xi valga exactamente 2. Entonces, si xi valiera, ¿no? No es que cuando valgan. Si xi vale 2, es cuando tendríamos ese valor máximo. ¿Y cuál es ese valor máximo? Pues sustituyo donde ponga x, yo pongo 2, que es el valor que tendría esta función. La función exponencial, esta cuarta derivada es más o menos así. ¿Vale? Aquí vale el menos 1 y aquí está el 2. Bueno, pues en este extremo yo estoy buscando este valor de aquí. Este valor de aquí
es este. ¿Vale? Por la teoría. Sé que está entre menos 1 y 2 porque está entre el más pequeño y el más grande de los x sub i. Por eso sé que está entre menos 1 y 2. No por el enunciado. ¿Vale? Entonces, me sale a mí, al final de todo esto, que utilizando la cota de la derivada dividido por 4 factorial y este producto, el error va a ser más pequeño que 0,036. ¿Vale? Y eso es la cota del error teórico. Esto es lo que tengo hasta ahora. La cota del error teórico. 0,036. ¿Cuál es el error real? El error real es la diferencia entre el valor real de ¿qué? F de menos 0,5. ¿Vale? Es el valor real, porque me están pidiendo estimar ese valor mediante lo que vale el polinomio. ¿Vale? Por eso necesito yo el polinomio bien escrito. Cuando utilizamos interpolación es porque queremos tener una función que pasa por los datos, una función sencilla, como son los polinomios, que pasan por los datos, para después dar valores que no están en la tabla de datos. ¿Vale? El menos 0,5 en la tabla de datos no estaba. Imaginaros que yo la función f, en vez de ser la exponencial 2 elevado a x, que es sencilla más o menos, fuera una función complicada de evaluar. No puedo estar evaluándola con un alto coste computacional constantemente. Entonces, ¿qué es lo que se hace? La aproximo por un polinomio y en algunos puntos donde yo no la conozca, la aproximo por el polinomio, en vez de dar su valor real, que a lo mejor me cuesta mucho de calcular. Entonces, esta es la situación más práctica, ¿no? Este es el valor real que yo no puedo calcular porque cuesta mucho computacionalmente. Este es su valor real y el que yo estimo es el valor del polinomio en ese punto. Teóricamente, si yo tengo muchos puntos x sub i, si están más o menos espaciados de una forma, bueno, pues de una forma muy determinada, entonces la función y el polinomio se van a parecer, ¿vale? Entonces, en vez de calcular este valor que me cuesta mucho, yo doy este valor que se debe aproximar. ¿Pero cuánto se aproxima? Pues entonces calculo f de menos 0,5, que es el valor real, calculo el valor del polinomio en menos 0,5, que es el valor que yo voy a dar como estimación, y calculo el error real, este error real, como la diferencia entre ambos en valor absoluto. Si hago estos cálculos, ¿vale? Evalúo la función, evalúo el polinomio, fijaros que el error real cometido es 0,0117. Esto es más pequeño que lo que decía la teoría, que era 0,036, que esta era la cota del error teórico. Es decir, hemos comprobado cómo realmente el error real, para la redundancia, es más pequeño que la cota de error que me propone la teoría. Esto no es una demostración formal, simplemente es una comprobación. ¿De acuerdo? Siempre este valor va a salir más pequeño que el error teórico. Si hemos hecho bien la cota del error teórico. ¿De acuerdo? Pues bien. Dejo de grabar, paro la grabación.